Bienvenido. Y cualquier consulta, ya sabes, facebook.com/buenaonda33. Cualquier duda se la puede hacer a Boris. Cuéntenos, Boris, el ego. ¿Qué ¿Qué quieren es el saber ego? del ego? Primero, ¿Qué es el ego? ¿qué es el ego? Ajá. A ver. Ego, yo creo que es cuando la persona, digamos, sabe de algo bastante, o sea, se ha especificado, y cuando alguien le viene a decir, mira, esto no es así, ahí saca su ego, creo yo. No, O sea, no. de ninguna manera. Eliminado. No, fíjense que el concepto ego es un concepto muy difícil, no es tan fácil reducirlo a una sola explicación, a una sola definición. Ego es una palabra griega que significa yo. Ese es el yo. Cuando Freud estructuró su teoría psicoanalítica, que era la teoría psicodinámica de la psique, Freud estableció 6 que se llaman constructos, que son el ello, el yo, el superyo, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Todos estos 6 elementos están relacionados. El ello, el yo y el superyo. ¿Dónde queda el ego? El ego es el yo, ¿de acuerdo? El término sería id, ego, superego. El id es el ello, el ego es el yo y el superego es el superyo. Esto va a sonar casi a clase de universidad, ¿verdad? Pero creo que el tema es lindo porque nos va a ayudar a quitar un montón de mitos sobre el ego. Algunas personas, por ejemplo los alcohólicos anónimos, dicen que parte del proceso de la recuperación es fragmentar o disolver el ego, algo que es imposible, no hay manera. De verdad. No se puede, veámoslo. El ello, ¿qué es? El ello es la parte de la psique donde están acumulados los instintos primitivos que aún persisten en el ser humano, que se resumen en 2, el instinto de eros y el instinto de muerte, el eros y el tánatos. El eros es el instinto de placer, buscamos las cosas que nos son placenteras. Y el tánatos es el instinto de muerte, o sea, nuestros instintos primitivos destructivos, que se activan, por ejemplo, cuando estamos enojados. Actuamos visceralmente, decimos cosas que ni pensamos y que quizás después nos arrepentimos. Ese es el ello, ¿de acuerdo? La parte primitiva, la parte instintiva. Es el hombre cavernícola que llevamos dentro de nosotros. La bestia dormida que de vez en cuando despierta. O sea, Boris, que todo mundo es egocéntrico. O sea, no hay nadie que no sea. No, eso tampoco. Eso se hace tal vez con el tiempo, ¿verdad? O la vida, Tampoco. o de dónde venga. Es que el egocentrismo va a ser un trastorno, básicamente. Entonces, ego y egocentrismo no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ya voy ahí, porque ahorita he dicho que es el ello. El ego es otra cosa. Por eso digo, esto va a ser casi universitario el asunto. A ver, ese es el ello. El ego es el yo, es la parte más racional. Es donde establezco, yo soy fulano de tal, yo soy el hijo de don fulanito, yo soy el hermano de Perencejo, yo soy estudiante, yo soy futbolista, yo soy presentador de televisión. Eso se puede comparar con orgullo, ¿o no? No, tampoco, nada que ver. El ello es el instinto, el ego es mi identidad, es donde yo logro definirme digamos que es quién bueno. soy. No es bueno, es necesario. Las 4 llantas de un carro no son buenas, son necesarias. Comer no es bueno, es necesario. ¿Me explico? De esa manera, el ego no es ni bueno ni malo, sino que es necesario. Es lo que me permite... A ver, culturalmente se dice que los salvadoreños no tenemos identidad, ¿verdad? Sí. Que somos alienados, que casi preferimos a los mexicanos, Cabal. que preferimos que copiamos todo. Ok. Hablando psicológicamente diríamos que tenemos un ego chiquito, porque no tenemos identidad, ¿ya? Aquí hay 3 mujeres y 2 hombres, ¿de acuerdo? Su ego, el yo, la parte consciente dice yo soy hombre o yo soy mujer, ¿de acuerdo? El ego me da mi identidad, ¿de acuerdo? El ego balanceado está controlado por un montón de elementos psicodinámicos internos que es larguísimo explicar aquí, que no lo voy a hacer, no salimos nunca. Entonces tenemos el ello, es lo primitivo. El yo es mi identidad, el ego, y el superyo o superego,
que no es Superman volando, sino que es el montón de normas, principios y valores que guían mi conducta. Es donde están todo aquello que me define o que me permite definir lo que es bueno de lo que es malo. Cuando tengo un superego rígido, me vuelvo excesivamente moralista. Todo es pecado si no hago lo que me dicen. Todo es malo si no cumplo esto. Vivo el síndrome del mundo malo. Y además genera mucho sentimiento de culpa. Un super yo muy rígido. Un super yo muy laxo, muy lábil, hace las cosas malas sin remordimiento. Todo le vale. Todo le vale. Ajá. Entonces, des en cuenta que el ego queda jalado por dos fuerzas, por los impulsos primitivos y por las cargas morales que se aprenden en la sociedad. O sea, el ego está crucificado, jalado por lo que quiero hacer y jalado por lo que la sociedad me permite hacer. Ahí está la madurez del ego, o sea, la madurez del yo. Actúo en un punto de equilibrio. Por ejemplo, O sea, nosotros estamos al centro. Entonces, correcto, como- el ego está al centro. El deseo sexual, el placer sexual, el impulso sexual se me puede activar viendo muchachas tan guapas. Es el ello, lo primitivo, el deseo. Pero mi super yo me dice, hey Boris, calma, estás casado, estás en televisión, ellas son jovencitas, porque estás viejo. Te digo, bueno, tan chula la cipita. Pero ni modo, ¿verdad? Correcto. Ese fue el que se le vino a la mente. Correcto, ese es el ego, me explico. El ego razona, el ego funciona a partir de valoraciones. Entonces, ¿por qué es importante el ego? Porque es el sujeto que se relaciona con otros sujetos. Ahora, el egocentrismo es una neurosis. Eso estaba confundida yo, porque yo pensé que el ego y egocentrismo No es lo ¿no? mismo. El egocentrismo es una neurosis. El egocentrismo es aquella necesidad de ser el centro y creer que soy el centro de atención De todo. de todos. Y por tanto, lo que yo digo, solamente lo que yo digo es válido. Solamente lo que yo hago es bueno. Solamente lo que yo quiero debo obtener. Solamente lo que yo necesito debe ser satisfecho. Y todos los demás ni importan ni interesan. Ese es el egocentrismo, que significa el centro del ego. O sea, este individuo, fulano de tal, este sujeto, él se siente el centro del universo y todos deben estar apachurraditos a la par de él. Y Porque más él si se los siente... demás lo dejan, o sea, que sí. Exactamente. De hecho, los hijos únicos, los hijos menores, un poco menos, y los hijos sobreprotegidos son personas egocéntricas. Cuando están en el kinder, en la mesa de juego, todo es para ellos. Les cuesta compartir, no oyen, quieren hacerse oír. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es importante el ego en este tema, en un programa de jóvenes? Porque resulta que el ego necesita madurar. Las personas que son infantiles, por ejemplo, inmaduras, vaya, pongámoslo así, son tremendamente caprichosas y creen que ellos tienen toda la razón del mundo. Son manipuladores, son chantajistas, son abusivos en las relaciones de la amistad. Entonces, cuando estamos hablando de un concepto tan abstracto como el ego, debemos llevarlo al concepto, a la imagen de que el ego me define. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a mí me fascinan los superhéroes, ¿verdad? Tony Stark, Iron Man, como la camiseta que tiene, Iron Man es un egocéntrico. Todo gira alrededor. Todo gira alrededor de él. Sí, él Es un narcisista, es un playboy que, mira viejo, tú sabes que él es egocéntrico, ¿de acuerdo? Lo sabe todo. Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, tiene un ego, no tiene un ego, no es egocéntrico, es infantil, es inmaduro. Es cierto. No actúa como le correspondería a su edad y a las responsabilidades que Y tiene. una pregunta, ¿eso sucede cuando no hay un balance? Correcto. Cuando no hay un balance. El ego, la única forma, y aquí en casita los papás deben entender lo que voy a decir. La única forma de ayudar a que el ego madure es a través de la experiencia. Una experiencia vivida, no una experiencia contada. Si yo me pongo a contarles a ustedes mis experiencias, ustedes no maduran, simplemente se informan.
Tenemos llamada, Boris, tenemos Vengan, llamada. llamadas, qué bueno. ¿Aló? Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre, amigo? ¿Tu nombre? Alexander, hola Irene. Hola, contanos, ¿tenés alguna duda? Para don Boris, una pregunta. Contanos, amigo, dale. Fíjese, don Boris, que yo voy a la U y tengo una compañera que, como usted dice, yo no la soporto porque tiene un ego. Ella lo puede hacer todo, ella se la pica. Yo realmente cuando la veo quisiera darle un trompón, pues. Ay, no. Ajá. Me cae mal, pero fíjese que yo la detesto. Pero no puedo dejar de pensar en ella, pero sí, solo tengo pensamientos de odio hacia ella. Y mi pregunta es, quizás inconscientemente yo estaré enamorado de ella. Ups. Gracias, Alexander. Boris se responde después de la pausa porque ya venimos. Qué rico, Maruchan. Hoy sí, Boris, le voy a Ay, sí, contestar vamos. la pregunta al Y chico esa que hora decía salía. que hasta un trompón le quería dar, pero que no dejaba pensar en ella. Ok, aquí me es muy difícil ver toda la panorámica porque no tengo una descripción del comportamiento de ella. Pero debemos entender lo siguiente, a veces sentimos rechazo y repulsión hacia personas porque no somos compatibles químicamente, en primer lugar. En segundo lugar, porque identificamos conductas deseadas para nosotros que nosotros somos incapaces de lograr, pero está de manera inconsciente, atentos, y entonces generamos ese rechazo. Nos vemos identificados en esa conducta deseada para nosotros, que no la podemos lograr, pero carajo, aquel la tiene, aquel la logra, y cómo es posible, y que le resulta fácil, rápidamente, yo tendría que matarme tanto para lograr aquello, y entonces rechazamos aquello. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad sea que hay elementos atracción-rechazo. O sea, me gusta tanto, pero como no me atrevo, entonces prefiero experimentar repulsión y odio más que sopapearla, en vez de aceptar que de verdad lo que quisiera es írmela encima, balancearme y comérmela a besos y con Ay. a lo mejor, ¿verdad? Posiblemente. Ahora, aquí sí habría que ver en la persona que nos llamó cómo él maneja la imagen seductora de la mujer. Porque a lo mejor es posible que hayan elementos en esa mujer que para él no le gustan, no son agradables porque ha sido aprendido en su relación hijo-madre. ¿Me explico? Aquí hay un montón de cosas en las cuales podríamos ahondar. Ahora, un consejo práctico y concreto. En vez de fijarte en aquellas cosas que te desagradan, fíjate en las cosas que más te gustan de ella. Y tratar de acercarte para explorar qué es lo que de verdad sentís por ella. Y vas a hacer una cosa muy curiosa. Vas a descubrir cosas realmente interesantes. Y eso que originalmente rechazás va a dejar de ser importante y vas a descubrir cosas más importantes que te van a gustar. Así es, yo le decía a Boris que también en la página de Facebook nos estaban preguntando, hay varias preguntas, le voy a hacer un par para que Boris las conteste. Vaya, dice aquí, dice, ¿será que el ego eleva la autoestima? Dice. No, la autoestima no tiene nada que ver con el ego y el ego no tiene nada que ver con la autoestima. Ok. Dígales también lo que usted nos dijo en comerciales, que el ego, nosotros no nos hemos acostumbrado a decirle ego, pero no es ego. Nosotros por la palabra que es muy abierta, egocentrismo. Ah, no, es al revés. A ver, el egocentrismo no es ego. El ego es el autoconcepto, el ego es el yo, Muchas veces el nosotros yo por soy. acortar decimos el ego. ¿Qué ego pero- el que tiene esa Ajá, que tiene persona? esa persona, pero en realidad la palabra correcta es que egocéntrica. Que es esa cuando nos persona. referimos a eso, ¿no? A ese comportamiento que llama la atención, que solo ella quiere resaltar, que no le presta la palabra a otro. Entonces, ¿qué tipo más egocéntrico? Y a veces decimos que ego el que tiene, cuidado. El ego es el yo, y así se llama. Cuando hablamos de egocentrismo, estamos hablando, ¿no? Estamos refiriéndonos a un comportamiento de necesidad de llamar la atención y a aplacar a los otros. ¿De acuerdo? O sea, ponerle las patas encima. Aquí hay Sí, una pregunta egocéntrico. súper buena, es corta pero es buena. ¿Cómo podemos para controlar el ego? El ego, para conocer. Esa es una fantástica pregunta. A ver, en primer lugar, el ego tiene tres componentes. Un componente consciente, un componente inconsciente y un componente preconsciente.
Vean qué complejas las preguntas que hacen ustedes. Y los amigos televidentes también. No podemos conocer totalmente el ego, es imposible. Está demostrado que cuando queremos conocer y descubrir lo que de verdad somos, surge un elemento inconsciente que se identifica con los mecanismos de defensa, en el cual comenzamos a justificarnos. Por ejemplo, tenemos un montón de cosas que no son agradables. Mentirosos, irresponsables, chambrosos, metidos, mal pensados, les gusta la pornografía, pasan morboseando, malcriados. No nos gusta saber eso, pero eso forma parte de nuestro ego. ¿Y qué hacemos cuando tenemos que contrastar con eso? ¿Qué hacemos? Comenzamos a justificarnos, lo racionalizamos, le echamos la culpa a otro. ¿Cómo entonces vamos a poder llegar a conocer plena y verdaderamente el ego? Solamente con la madurez de la vida, con asesoría terapéutica, con ayuda psiquiátrica y con una profunda autoexploración. Es muy difícil. Ok, bueno, un aplauso para Boris. Fíjense que este tema es bien interesante y de hecho yo lo estudié en NAU cuando me dieron psicología y buen tema. Sí. Y nos explicó así igual. Siempre cuando viene, siempre cuando, ya rato, ya. Hace años. De hecho le mando un saludo a Reinerio, él era el psicólogo. Así que bueno, Boris, gracias por venir. Boris. Pero algo súper chido.